Es que, bueno, buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Seguimos con el libro de Shoftim. Aquí puse esta foto. Esta foto es el lugar a donde vamos, o sobre cuál vamos a estudiar hoy. Ese lugar se llama, en el Tanaj se llama Dvir, y hoy en día entre los árabes se llama Tel Ravud, que podemos escuchar que son las mismas letras. Y tenías también otros nombres que vamos a estudiar durante la clase, pero hoy en día eso es lo que se puede ver. Una montaña, una loma, no sé, que allá fue una ciudad importante que se llamaba Dvir, que eso sería el tema de esta clase. Ya, de hecho, ya vimos algunos de los versículos, vamos a ver, pero primero vamos a mencionar a esta señora. ¿Recuerdan Achsa? La historia de Achsa. Bueno, la vez pasada vimos que Achsa es la hija de Caleb. Caleb fue uno de los espías que regresó y dijo, bueno, habló bien sobre la tierra de Israel. Y Achsa fue su hija. Y él dijo, aquel que va a conquistar a Dvir, la va a entregar a ella como mi mujer. Entonces, esta foto de ella, bueno, este dibujo de ella, está en un libro del Tanaj. Este nombre que está aquí abajo era una persona que sacó libros, no sé cómo se dice, editor o algo así, y entonces fue muy famoso en Francia y desde uno de sus libros, entonces allá la imaginaban. Es interesante que siempre cuando dibujan gente de la Biblia, lo dibujan en la manera que se vestían o se veían en su época, entonces así veían las mujeres de Francia del siglo XVI, aparentemente. Bueno, entonces vamos a recordar los versículos. Entonces, como ya vimos, Judá fue contra los cananeos que vivían en Jebón. El nombre de Jebón era antes Criat Arba, y hirieron a Sheshai, a Jimai y a Talmai. Y de ahí fue contra los habitantes de Dvir. El nombre de Dvir fue antes Criat Sefer. Vamos a ver que en este capítulo hay 3 lugares que cambiaron nombre durante la conquista. Entonces, como Jebón antes se llamaba Criat Arba, también Dvir se llamaba antes Kiriat Sefer. La palabra Kiria en hebreo es una ciudad. Hoy en día tenemos Kriat Ata, Kriat Chaim, Kriat Shmuel, seguramente Kriat Arba, también conocen muchos Kriat Shmona. Kiria es una ciudad, y esa ciudad se llama la ciudad del libro, Kriat Sefer. Y dijo Caleb, al que hiera a Kiriat Sefer y la tome, a él le daré a Achsa, mi hija, como mujer. Otniel, hijo de Knaz, hermano menor de Caleb, la tomó, y él le dio a Achsa, su hija, por mujer. Como explicamos la vez pasada, hay varias opiniones. Algunos dicen que fue hermano de mamá, nada más, por eso tienen diferentes nombres de padres. Otros dicen que fueron de papá y mamá, y el papá de Caleb verdaderamente se llamaba Knaz, y otros dicen que Knaz era como un antepasado, o sea, no fue padre directo de ninguno de ellos, sino fue el nombre de la familia, y por eso también se llama Caleb Kenizi, de Knaz, de la familia de Knaz. Después dice, y ocurrió cuando ella vino a él, que ella le incitó a que pidiera a su padre un campo. En hebreo la palabra es lehasit, incitar. Y ella se cayó de un asno, y Caleb le preguntó, ¿qué deseas? Y ella le respondió, dame una bendición, por cuanto me has enviado al sur, al Negev, dame manantiales de agua. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. Entonces, eso es la historia. Y aquí trajo otra vez todos los versículos que vimos. Quiero que tratamos de hacer algo un poquito diferente en esta clase. Porque estoy hablando demasiado y ustedes casi no hablan. Pero la verdad es, lo voy a explicar lo siguiente, lo que quiero tratar de hacer. Parte de estudiar Torah es tratar de ir más allá de las palabras que están escritas. Pero ¿cómo podemos llegar más allá? ¿Cómo yo leo un versículo y veo que hay algo? Muchas veces
hay que buscar en una forma activa las preguntas. ¿Qué quiere decir? Yo leo un versículo. A veces hasta artificialmente, o sea, no de una forma natural, me surgen preguntas. Cuando me surge una pregunta, bueno, leo y trato de investigar, pero a veces trato de leer segunda y tercera vez y encontrar las preguntas que hay en los versículos. ¿Ok? Vamos a tratar de hacerlo. Yo quiero que cada uno de ustedes lee, tomamos unos 2 o 3 minutos y me digan todas las preguntas que le lleven a la mente. Aquellos que no quieren hablar pueden escribir en el chat. Yo puedo ver en el chat y los que quieren hablar pueden nada más decir o levantar una mano virtual y decir. Bueno, primero, traten de leer los versículos y ver cuáles son las preguntas que les vienen a la mente. Cualquier pregunta que les ocurre. ¿Alguien quiere comenzar? Se pueden pensar desde el principio preguntando por qué es importante que nos digan que se llamaba Kiryat Sefer y luego Dvir, y por qué quiso ir en contra de los habitantes de Dvir, que tenían La primera pregunta podemos decir que hay diferentes maneras o diferentes tipos de preguntas. La primera pregunta es la pregunta del por qué está escrito. O sea, parece sí, como una información no importante. ¿Qué me importa cómo se llamaba antes? ¿Qué me importa cómo va a ser después? Este tipo de preguntas son un poquito más profundas, o sea, de entender no lo que está escrito, sí entiendo lo que está escrito, pero quiero entender el por qué de que está escrito. Ok, muy bien. ¿Cuál fue la segunda? No entendí bien. ¿Por qué querer ir en contra de los habitantes de Dvir? Pues quiere conquistar la tierra, es parte de lo que estamos haciendo ahorita. Estamos conquistando la tierra de Israel. Ok, ¿por qué quiere ir? Porque necesita conquistar la tierra de Israel. No fueron judíos, ¿no? Fueron goyim y querían que sea parte de la herencia de la tierra de Israel. Ok, ¿alguna otra pregunta? Hay muchos, ¿no? Cuando uno lee parece muy raro todo esto. También el darle a su hija, sin siquiera tomar la opinión de ella, puede caer con cualquier personaje. ¿Quién sabe qué personaje sea? Ok, es también una pregunta muy buena. ¿Quién nos recuerda esta pregunta? ¿Quién Bien, más hizo antes algo pasó. parecido? ¿Ah? Sucedió con alguien más esto. Ok, abre el micrófono. Sí. Ok, entonces la segunda pregunta es, ¿cómo Caleb lo hizo? Cualquiera que va a heredar la tierra, y si fuera una persona mala, si fuera, no sé, el Midrash Shaul. trae esta pregunta. Shaul lo hizo, ¿no? Shaul lo hizo con Goliat. Dijo, ¿quién va a vencer a Goliat? Lo voy a dar a mi hija como mujer. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿quién más lo hizo? Eliezer. ¿Qué, Raquel? Sí. ¿Por qué pidió bendición cuando la mandó al Negev? Ok, ¿qué es bendición que quiere? ¿Qué significa la bendición? ¿Por qué necesita bendición por vivir al sur? ¿Cuál es el problema en el sur que necesita una bendición? Muy bien. No hay agua. Porque no hay agua, es una respuesta. Ok. A ver, Jorge, ¿no tienes alguna pregunta? Manuel. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? Ok, ¿qué significa caída? Sí, sí. Ok. Pero, y hay manantiales de arriba y manantiales de abajo. Abajo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre de abajo? Y ¿Por de qué arriba. pidió manantiales? Elvira escribió. ¿Por qué pidió manantiales? Ok. Muy bien. Yo escribí algunas preguntas más, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, Si alguien quiere agregar una antes de seguir, ¿no? Sí. Sí.
¿Por qué por qué tenía que pedirle un campo? Bueno, a lo mejor es obvio, no quiere un campo para poder tener donde vivir, ¿De qué vivir? o Ok. riqueza. Sí, un segundo. Ok, yo ya escribí muchos, voy a leer poco. La primera pregunta ya vimos. ¿Qué importa cómo se llamó antes? ¿Qué me importa? ¿Se llamó así o así? ¿Qué importa? Segunda pregunta. ¿Por qué Caleb, que conquistó a Hebrón, necesitaba ayuda para Dvir? Vemos que Caleb conquistó solo a Hebrón y había ya, no sé si solo, pero ya conquistó. ¿Por qué en este caso necesitaba ayuda? ¿Por qué él mismo no pudo conquistar a Dvir? Que vimos anteriormente que él conquistó a Hebrón. ¿Para qué se necesita animación para conquistar a Dvir? O sea, ¿por qué se dice, aquel que va a conquistar a Dvir la voy a entregar a mi hija? O sea, no es suficiente el hecho que conquistan la tierra. ¿Por qué cayó del asno? Y eso ya hicieron esta pregunta, pero la segunda pregunta es, a ver, ¿cayó? ¿Fue algo real? ¿De verdad cayó sin querer o que lo hizo a propósito para llamar la atención? Entonces, ¿cómo sabía Caleb que quería algo? Tiene que ver algo uno con otro. ¿Qué significa dame berajá? Ok, a lo mejor lo que dijo Raquel. ¿Qué significa dame berajá? ¿Qué es esta berajá que quiere? Y a lo mejor la pregunta más difícil. ¿Por qué esta historia es suficientemente importante para estar escrita en el Tanaj? ¿Qué nos enseña? Toda esta historia que se casó con esta y que se cayó del asno y que le dio esto y le dio el otro, ¿por qué está en el Tanaj? ¿Qué tiene que ver? Hay muchas más preguntas allá, ¿no? Solamente lo di como algunos, pero estas preguntas, a lo mejor no vamos a conquistar todos, pero te da el primer paso hasta el entendimiento, hacia el entendimiento más profundo, ¿ok? Porque solamente leer historias, eso se puede leer Harry Potter, o sea, bueno, también tiene que duchar de leer nada más, pero cuando queremos la verdad que la Torah nos enseña, nos guía, nos da instrucciones y lecciones éticas y morales, tenemos que entender un poquito más profundo. Y el primer paso para entender más profundo debería de ser la pregunta, ¿no? La pregunta es la herramienta de poder entrar más allá en los versículos. Entonces vamos a ver algunos de los comentaristas y quiero que me dicen también qué pregunta viene a contestar el comentarista, porque es una regla general, la destacó mucho Nehama Leibovitz, Zichroná Libraja, fue una profesora muy grande de Tanaj, todos somos sus alumnos en alguna manera, y entonces ella enseñó que siempre cuando alguien viene a escribir algo, viene para resolver algún problema o alguna duda o pregunta que hay en el versículo, si no fuera por alguna dificultad, ¿para qué escribe? Ahora, la dificultad puede ser a partir de, hay una palabra que no entiendo qué significa, o una pregunta del por qué está escrito, o una pregunta de por qué hizo esto o el otro, pero viene a contestar alguna pregunta. Entonces, vamos a ver algunos de los comentarios y ustedes me dicen qué pregunta va a contestar. Entonces, Rashi dice lo siguiente: dijeron nuestros rabinos, estas son las leyes que se olvidaron en los días del luto de Moshe, que las devolvió Otniel en su sabiduría. Me olvidé decir que la palabra que Rashi viene a explicar es la palabra Kiryat Sefer. Ahora, Rashi dice, esta Kiryat Sefer no son Kiryat Sefer, sino son las leyes que se olvidaron en los días del luto de Moshe. Rashi aquí nos trae, la fuente de Rashi es un Midrash. Está en la Gemara, está en otros lugares, vamos a verlo más tarde con más profundidad. Pero aparentemente cuando el pueblo judío estaba en el luto del fallecimiento de Moshe, algunas alajot, algunas leyes se olvidaron. Y entonces no sabían qué hacer hasta que vino Otniel ben Knaz y la devolvió con su sabiduría. O sea, en los días de Moshe, ¿cómo llegaron a una alajá? ¿Cómo sabían una alajá? De la palabra de Hashem. Hashem le enseñó a Moshe, Moshe nos enseñó a nosotros. Allá no tenemos este canal. Moshe ya no está con nosotros, Moshe no vive y no tiene la manera de enseñarnos, necesita ya sabiduría más humana. Y Otniel tenía esta sabiduría de devolver lo que fue olvidado. Eso es lo que dice Rashi aquí, basado sobre el Midrash.
Primero nos da otra imagen de Otniel. Otniel no fue un militar, un combatiente que viene a conquistar, etc. Fue un Talmid Jajam. Fue después, vamos a ver más tarde, fue un líder del pueblo judío. Era uno de los shoftim, de hecho era el primer shofet. Y él, con su sabiduría de Torah, con su poder, con su inteligencia, sabía cómo devolver a la Jot que fueron olvidados. Ahora, ¿qué pregunta viene a contestar esto? Aquí hay un chat. Ok, no era una pregunta. Entonces, ¿qué pregunta viene a contestar Rashi? ¿Qué piensan? ¿Por qué era importante el nombre? Exactamente. ¿Qué nos enseña el De nombre? Kiryat El nombre Sefer. nos enseña, nos alude a un midrash, a una idea que no está en el pshat. O sea, claramente aquí no es pshat. Pshat que quiere decir literalmente lo que dice las palabras. Eso no está escrito en las palabras. Es una tradición, un midrash, una enseñanza. Pero viene a contestar esta pregunta. El hecho que la Torah menciona el nombre anterior viene a enseñarnos o a decirnos, a aludirnos esta enseñanza. Muy bien, vamos a ver otro comentarista que también nos enseña algo. Dice Radak, dijeron los Jajamim que en el idioma persa, Devir es un libro. Yo no sé si es cierto, porque yo no sé persa, pero otra vez, Kiryat Sefer y Dvir, ¿por qué se llama Dvir? Porque Sefer es Dvir. Entonces, ¿qué pregunta viene a contestar? Solo que se cambió el nombre al idioma nuevo, ¿puede ser? Sí, o sea, ¿por qué se cambió el nombre? Esa es la pregunta. ¿Por qué se cambió el nombre? Se llama Kiryat Sefer, llámale Kiryat Sefer. Aparentemente, había, y eso no tengo respuesta del por qué, había una importancia para los que conquistaban este lugar, cambiar el nombre de Kiryat Sefer a el idioma persa. A lo mejor lo que quiere decir es que los que vivían allá tenían alguna conexión con los persas. Parece un poquito raro, porque en esta época los persos no tenían ninguna importancia o no tenían no era un pueblo importante en este momento. Entonces, ¿por qué? Bueno, eso es lo que dice el Radak. Vamos a ver otra explicación de Radak. Dice lo siguiente, no quiso él preguntar, y cuando lo vio, ella cayó del asno, quiere decir se hizo caer. Y Jonatán tradujo inclinó. Primero, ¿de qué palabras habla aquí? ¿Quién no quiso preguntar? Caleb. Caleb no tiene que preguntar nada. No preguntó. Otniel, o sea, leímos que Achsá le dijo a su esposo Otniel, pide por favor una bendición. Eso es lo que dije, lo que dijo Achsá. Pero dice Radak, él no quiso preguntar. Y por lo tanto, ella tomó la iniciativa y cayó, se hizo caer para que su papá pregunte qué necesitas. ¿Ok? Entonces, eso nos contesta otra pregunta. La pregunta es del por qué se cayó del asno y otra vez vemos en los versículos, dice así. Y ocurrió cuando ella vino a él, que ella le incitó a que pidiera a su padre un campo. ¿Y lo hizo o no lo hizo? No está escrito. Y las siguientes palabras dicen, y ella se cayó de un asno. Entonces entendemos que como él no quiso cumplir con su voluntad, ella misma lo hizo. Y Jonatán tradujo inclinó, o sea, no que se cayó, sino que se inclinó para bajar del asno. ¿Ok? Entonces es solamente para entender un poquito la situación. Metzudat Zion también dice algo parecido, dice, se cayó, se planteó en la tierra. Quiere decir, se hizo caer a fuerza, como que se planteó en la tierra. Ella, como hizo una acción así muy dramática, que llame la atención de todos, para hacer la petición. Metzudat Zion y Metzudat David, los dos es la misma persona. Él escribió dos partes de su interpretación, uno que se concentra más
en las palabras, y otra parte que es más explicaciones. Entonces, dice Metzudat incitó a su esposo para que le dé permiso pedir de su padre. Entonces, él tiene otra explicación del Radak. Radak dice, pidió y él no quiso. Entonces, ella preguntó. Metzudat David dijo, no, ella pidió permiso que ella pidiera. Él no quiso preguntar, pero pidió permiso la mujer pedir de su papá. ¿Ok? Entonces, también eso viene a contestar. Ahora, dice Rashi aquí, berajá parnasá. ¿Qué significa que pidió brajá? Significa que pidió parnasá. Aparentemente tenían problemas de parnasá. ¿Por qué tenían problemas de parnasá? Porque en el Negev no hay nada. Porque en el Negev no hay nada, es cierto. O sea, no hay agua, etcétera. Pero sí, la gente vivía allá. Había una ciudad. ¿De qué vivía la gente? Bueno, a lo mejor por eso. Eso es el pshat, que no tenía agua y no tenía parnasá. Ok. Rashi dice Negev seco. Una casa que seca de cualquier bendición. Un hombre que solo tiene Torah. Aquí Rashi agrega, sigue la línea del Midrash que vimos anteriormente, y aquí nos enseña algo interesante. Dice Rashi, este hombre, Otniel, era Talmid Chacham, como vimos en el primer Rashi. Era un Talmid Chacham. Y ese Talmid Chacham solo le interesa la Torah. No le interesa nada. No va a trabajar. Es un avrej. Un avrej en la yeshiva. No va a trabajar. No sale al campo. No hace nada. Ni siquiera quiere pedir de su papá. Y entonces cuando ella dice, dame parnasá, es porque su esposo está seco. O sea, la casa está seca. No hay nada. Entonces, ¿ella hizo bueno al preguntar o pedir o no hizo bueno? Bien. Hizo bien. Sí, hizo Sí. bien. Hizo bien. ¿Y por qué él no quiso preguntar entonces? Por le da pena Le da pedir pena. dinero. A una breja así, penoso, que no hace nada. Y entonces tampoco conquistó la tierra. Era nada más algo simbólico, una metáfora de estudiar Torah. Rashi va totalmente saliendo del pshat, del entendimiento literal. Rashi va al Midrash y dice, este avrej, pobrecito, solamente le interesa Torah, no le interesa nada. Y la mujer dice, no hay nada para comer en la casa está seca, vamos a pedir parnasá de mi papá. Y fue al suegro para pedir parnasá, que el avrej puede seguir estudiar. ¿Conocen estas situaciones? Sucede hoy Claro. en día. Poquito. Bueno, Metzudat David va más para el pshat. Dice, el campo que me diste es una tierra seca. Por lo tanto, te pido que me des un campo con agua. Eso es lo que dice Achsá, su papá. Y le dio uno con un manantial arriba y uno abajo. O sea, hay un lugar desierto, un lugar seco, y necesita que un lugar que por lo menos tenga un poquito de agua. Entonces, había dos manantiales, arriba y abajo, y entonces fue un campo. Hoy en día encontraron al lado de Hebrón, o sea, en esta zona exactamente, un lugar que es muy, muy adecuado para esta descripción. Es un campo que tiene dos líneas de pozos, de manantiales. Uno más arriba, otro más abajo, y es justamente esta descripción. Está muy cerca de este lugar. Yo buscaba fotos en el internet, pero no encontré las fotos, pero sí hay un lugar que justamente contesta esta descripción y aparentemente recibió este lugar. Entonces, aquí era solamente para ver un poquito de lo que se llama Mefarshei Pshat. Estos Mefarshim, Rashi, Radak, Metzudat Zion, Metzudat David, vienen a explicar el Pshat, las palabras que están escritos, pero para nosotros tampoco es suficiente. Estamos buscando algo que sea un poquito más profundo. Y entonces, pero sí, este camino ya nos da algo, ¿no? Ya nos da una dirección de qué significa toda esta historia. No es nada más una conquista de la tierra, sino aquí viene también otra enseñanza más profunda. Entonces vamos a ver ahorita un poquito más acerca de esto. Antes de ver otro comentarista que se llama Malbim, vamos a ver el siguiente versículo. El siguiente versículo dice lo siguiente. Y los hijos de Keni, el suegro de Moshe, subieron desde la ciudad de Las Palmas. ¿Cuál es la ciudad de Las Palmas? No es allá en Interlomas, Las Palmas. ¿No? ¿Cuál es la ciudad de Las Palmas? ¿Conocen una ciudad en la tierra de Israel que se llama Ciudad de Las Palmas? ¿Marín? No sé.
Ir Atmarim, sí. ¿Cuál de las ciudades, qué ciudad en Israel se llama Ir Atmarim? No sé. Jericó. Ah, La ciudad de Jericó se llama Atmarim. Entonces nos dice aquí que los hijos del Keni, Keni es suegro de Moshe. ¿Cómo se llamaba el suegro de Moshe? Yitro, Nitro. Yitro, sí. Se llamaba también Keni. Dicen en el Midrash que tenía 7 nombres. 7. Yitro, Yeter, Jovev, Reuel. Sí, tenía varias nombres. ¿Me escuchan bien? Porque me dice que el internet no es estable. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno. Entonces, dice que los hijos de Keni, o sea, si ustedes recuerdan, Yitro vino con Israel en el desierto. Y después quiso regresar. Y Moshe le convenció que no regresara. O sea, no está claro si él regresó o no regresó. En los versículos no está claro. Pero lo que sí parece claro, que su familia se quedó con Israel. Entonces, había una familia, no vamos a entrar ahorita a la pregunta si eran conversos o se quedaron goim, no importa, pero había una familia de Yitro que se quedó con Israel. Y entonces, como entraron a la tierra de Israel, pero como conversos, no tenían parte de la tierra de Israel, porque Gracias. la tierra de Israel fue dividida entre las tribus, y como ellos no pertenecían a ninguna tribu, no tenían parte en la tierra de Israel. Entonces Moshe le dijo, o Yoshua le dio como regalo, poder vivir en la ciudad de Las Palmas, o sea, en Jericó. Entonces dice aquí que estas personas, esta familia de los hijos del suegro de Moshe, subieron desde allá y fueron con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Arad. Hoy en día también tenemos la ciudad de Arad, hay un lugar que se llama Tel Arad, también es un lugar arqueológico de excavaciones, entonces está muy cerca por allá. Y entonces dice aquí que ellos abandonaron su tierra en Ir Atmarim, en la ciudad de Las Palmas, en Jericó, y fueron con los hijos de Judá al desierto de Judá. Y ahí fue y sintió con el pueblo. ¿Quién fue? ¿Por qué habla aquí? Otra vez la pregunta que vimos la vez pasada. Comienza hablando sobre los hijos de Keni, en plural. Subieron. ¿Ok? Y ahora dice, y ahí fue, Vayeshev et ha'am, y sintió con el pueblo, en singular. Entonces, lo que dice aquí según el Pshat, que ellos pasaron de la ciudad de los Tmarim, Meir Tmarim, y fueron a vivir con la gente de Judá. ¿Pero por qué? ¿Y por qué está escrito aquí? Entonces, para completar esto, viene la explicación del Malbim. Vamos a ver ahorita la explicación del Malbim. Dice lo siguiente. Como esta historia aparece 2 veces, llamó la atención de los Jajamim. Ok, dijimos la vez pasada que esta historia aparece casi palabra por palabra también en el libro de Yoshua. Y como otros lugares, cuando repite 2 veces la misma historia, preguntamos por qué hay que repetir 2 veces la misma historia. Ya leímos esta historia. Entonces dice, como aparece 2 veces, llamó la atención de los Jajamim y dijeron en la Gemara, debe ser aquí, Gemara Temura, que había 3,000 alajot que se olvidaron en los días de luto de Moshe. Aquí no sé si es un error o que tenía otra fuente. La Gemara dice 300 alajot, no 3,300, pero no importa, es la misma idea. ¿Okay? Había 3,000 alajot que se olvidaron en los días de luto de Moshe. Allá agrega algo, y lo voy a agregar aquí porque no está escrito, pero dice allá que Moshe antes de morir le dijo a Yoshua, repite bien las alajot para que no te olvides nada. Y dijo Yoshua, ¿cómo voy a olvidar? Yo nunca me alejé de ti. El versículo dice que Yoshua era pegado totalmente a Moshe. Y entonces dijo, ¿cómo voy a olvidar? Yo toda mi vida estoy contigo. Entonces no te dejo para ni un segundo. Entonces no voy a olvidar, no te preocupes. Y falleció Moshe y se olvidó. Y dice la Gemara que el pueblo estaba enojado con Yoshua y lo quiso matar. Hasta que llegó Otniel y devolvió las alajot. ¿Por qué se olvidó Yoshua? Por el orgullo. Dijo, yo no voy a olvidar, se olvidó. Algo parecido vemos en otros lugares. Hay una Gemara sobre Hillel HaZaken. Hillel HaZaken vino de Babel
y había una pregunta que no sabía contestar los Jajamim de Eretz Israel, y él contestó, y le dijo, entonces tú vas a ser el presidente, y dijo, cualquier pregunta que quieran hacer, háganme. Y él, que era el más humilde, como lo conocemos en nuestras historias de la Gemara, cualquier pregunta, pregúntenme, pueden preguntarme, y preguntaron y se olvidó. Y dijeron Jajamim, justamente por el orgullo. Una vez que uno siente en el cielo, allá lo bajan a la tierra. Entonces, así ocurrió también con Yoshua. Dijo, yo voy a recordar, no se preocupe, Moshe Rabenu, y se olvidó. Entonces, y estas salahot que se olvidaron los días del luto de Moshe, y Otniel ben Knaz los devolvió con su sabiduría. Y lo que está escrito, me diste la tierra de Negev, quiere decir un hombre seco, menugav de cualquier cosa buena, y solo tiene Torah. Y que los hijos de Keni dejaron la riqueza de Jericho, que les dio Yoshua, y fueron a estudiar Torah con Otniel ben Knaz. Entonces, aquí la información o las cosas se juntan, ¿no? ¿Por qué la gente de Keni, la familia de Keni, dejó a Jericho? Jericho fue un lugar con mucha riqueza. La tierra allá es muy buena, y allá había muchas palmas. Palmas significa riqueza, dulcera, cosas buenas. Ellos dijeron, nosotros vamos a dejar todo para ir a estudiar Torah en la yeshiva de Otniel. Otniel, el gran sabio Otniel, que pudo devolver todas estas salahot con su sabiduría, allá es donde queremos vivir, y no necesariamente que dejaron sus casas, sino fueron a estudiar y regresaron a sus casas. Sigue contando el Malbim. Esta ciudad se llamaba Kriyat Sefer, porque ahí los alumnos juntaron para estudiar el Sefer Torah, y había una yeshiva grande. Entonces el Sefer, el Kriyat Sefer, no es cualquier Sefer, es el Sefer Torah. También se llamaba Kiryat Sene. Hay otro lugar que dice que se llamaba Kiryat Sene. No traje todos los lugares. Entonces, ¿por qué se llama Kiryat Sene? Ya que cumplían la voluntad de aquel que mora en el Sne. ¿Quién mora en el Sne? Kadosh Baruch Hu, Hashem, ¿no? Sne. Y por Moshe, que recibió la Torah en Sinai. Entonces, esta ciudad alude a Moshe Rabenu y a la Torah que fue entregada en Sinai. Otniel fue el Rosh Yeshiva. Y golpeó a Kiryat Sefer. ¿Qué significa golpe? Que el golpe es ganar una discusión halágica. Como dice en otro lugar, la guerra de la Torah. Entonces, esta guerra no fue una guerra, fue una discusión halágica. Sabemos que en las yeshivot lo que hacen todo el día es discutir, es hacer debates halágicos. Y entonces, Otniel fue el gran Talmid Jajam, que siempre ganaba las discusiones. Eso significa que golpeó a Kiryat Sefer. Y golpear es la victoria, que la halajá es como él. Entonces, en Yoshua habla sobre la conquista literal de Kiryat Sefer. Y aquí habla sobre la simbólica. Lo que quiere decir, y eso es muy importante, no significa que no hay que leer literalmente también. Está escrito 2 veces porque hay que leerlo en los 2 niveles. Hay que leerlo en el Pshat, literalmente, y hay que leerlo también simbólicamente. Entonces, eso nos enseña algo importante. El hecho que estás estudiando Torah no significa que no puedes ser también un soldado. Sabemos, por ejemplo, sobre David, también está escrito que era, por un lado, gran Talmid Jajam, era David Amelech, que escribió Teilim, que sabía Torah, y por otro lado fue gran combatiente, ¿no? Fue gran soldado, golpeó a Goliat, conquistó muchos lugares en la tierra de Israel. No tiene contradicción, se puede hacer las 2 cosas, ¿no? Es algo, entre paréntesis, relevante para hoy en día. Sabemos que hay gente que dice, no hay que ir al ejército porque hay que estudiar Torah. O sea, se puede, algunos a lo mejor tienen que hacerlo, pero no contradice. Uno puede ser buen soldado y gran Talmid Jajam. Y las 2 cosas son válidas y las 2 cosas son importantes. Entonces, Yoshua fue Talmid Jajam y también comandante en el ejército. Así fue con Otniel y así fue David Amelech. Y muchas otras personas importantes en la historia del pueblo judío sabían cómo combinar estos 2 aspectos, salir a la guerra y entrar a la yeshiva. Y por lo tanto dice aquí el Malbim, Yoshua habla, y en Yoshua, en el libro de Yoshua, habla sobre la conquista literal, que Otniel de verdad conquistó la tierra de Kiryat Sefer,
Y aquí habla sobre la simbólica. Y Achsá, ahora llegamos a la mujer. Achsá vio que cayó en su mano una tierra seca en dos sentidos. Uno, no había agua en esta tierra, o sea, literalmente no había de qué comer, cómo hacer agricultura. B, ve que su esposo se fue al sur. El que quiere ser sabio, que vaya al sur. ¿Qué quiere decir? Hay un dicho en la Gemara que está basado sobre la forma del Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash había el Ejal, ya voy a decir como una pista, Bet HaMikdash también se llama Dvir, Dvir Kodshecha, decimos en Hanukkah, ¿no? En Maoz Tzur, Dvir es Bet HaMikdash. Entonces, en Bet HaMikdash había un Dvir, una casa, en donde había varios utensilios. Uno es la menorá, que es la lámpara, que significa que la sabiduría. Y otro es la mesa en donde pusieron el pan. ¿Qué simboliza la mesa? La parnasá, el pan, la comida. Entonces, ¿dónde estaba la menorá? Estaba en el norte. ¿Y dónde estaba la mesa? En el sur. Entonces, dice la Gemara, aquel que quiere ser sabio, que vaya al norte. Aquel que quiere ser rico, al revés. Al revés. Aquel que quiere ser rico, que vaya al norte. Aquel que quiere ser sabio, que vaya al sur. Entonces, eso, allá está la sabiduría, como la mesa que está en el sur. Por eso los latinoamericanos son sabios y los gringos son ricos, ¿no? O al revés, no sé ya. Sí. No sé si funciona. No, así es. Bueno, entonces dice aquí. En el mundo hoy. En el mundo. Bueno, la verdad, si lo checas bien, en muchos lugares es así, que en el norte son más ricos que en el sur, pero no necesariamente que el sur son más sabios, eso no. Entonces, dice aquí, ¿qué quiere decir que estaban en el sur, en el Negev? Que eso es lo que quería Otniel. Otniel no le interesaba la riqueza. Él no quería campo con manantiales, etcétera. Entonces, que su esposo que se fue al sur, él que quiere ser sabio, que vaya al sur, como dice la Gemara. Y es todo lo que quiere. Y no trae sustento a casa. Ya él no va a la yeshiva, estudia, y de dónde viene la comida, no sabemos. Por eso pidió bendición y un campo para su sustento. Pidió dos cosas. Primero, que haya agua. Segundo, que haya sustento. Las dos explicaciones son correctas. Y él, que es su papá, le dio los manantiales de arriba y de abajo. Uno para regar esta tierra seca. B, le aludió que tiene un hombre que recibe agua desde la fuente de la bendición, superior e inferior. La sabiduría divina y humana. Como dijeron Jajamim, el que los secretos de lo superior e inferiores están abiertos enfrente de él. Aquí yo pienso que hay que entender también dos maneras de entender. Según lo que dice aquí la segunda explicación o la segunda respuesta que recibió, le dice a tu papá, ¿tú por qué buscas riqueza? ¿Tienes un esposo Talmid Jajam? ¿No es suficiente? No viene juntos. No puede ser esto y el otro. Entonces tú pides algo que no está bien. Tú pides agua o sustento o riqueza cuando tu esposo recibe una bendición desde los cielos. La bendición más grande, ¿cuál es? Que es sabio, que es Talmid Jajam. Y en este mundo no puede recibir las dos cosas. Según esto, es lo que ella pidió no fue correcto. Y por eso Otniel no quiso preguntar. Pero yo quiero decir también que hay otra manera de explicar. Pero antes de decir esta otra manera, quiero que veamos otras cosas. Aquí hice esta pregunta. ¿La petición de Achsá es positiva o negativa? ¿Está bien pedir riqueza también o no está bien? ¿Sustento por lo menos? Sí. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Tú piensas que estaba bien? Sí. Yo también quiero decir Sí. que estaba bien. Ujú. Pero quiere decirlo a través de una comparación interesante que ya lo dijimos varias veces. Hay muchísimas cosas que esta parashá, esta historia, es parecida al tema de Rivka y Menú. ¿Okay? Rivka y Menú
Vamos a ver el primero lo mencionamos al inicio de la clase. Es un midrash que dice lo siguiente. Cuatro personas pidieron no correctamente. No sé si la traducción aquí está perfecta, pero ¿qué quiere decir? Hicieron malas peticiones. No hicieron bien a lo que pidieron. De estas cuatro personas, 3 recibieron buena respuesta y una recibió mala respuesta. ¿Quiénes son los 4? Eliezer, Caleb, Shaul e Iftach. Eliezer dijo, y la joven que dijera, inclina por favor tu cantero, etcétera, etcétera, pero recuerdan toda la historia, lo que yo le voy a pedir agua, ella me va a decir, te voy a dar agua, y también a tus camellos te voy a dar agua, que sea esta la destinada para Yitzhak. Y dice el Midrash, y si fuera una esclava, ¿cómo tú dices aquella que va a traerme agua, voy a hacerle la mujer de Yitzhak? Y si fuera una esclava, una persona mala, o sea, a lo mejor está buena en esta acción, pero eso es... A ver, ¿ustedes están de acuerdo que su hija va al centro de México y diga, aquel que me va a traer Coca-Cola, lo voy a casar con mi hija? No, eso no es una manera de hacer shidduchim, ¿no? Preguntas sobre la familia, sobre la chica, sus profesores, cómo es la familia, tienen dinero. O sea, hacemos cosas, ¿no? Antes de hacer shidduchim. Y si fuera una esclava, eso es lo que dice aquí. Y el segundo es Caleb. Caleb dijo, al que llega a Kiryat Sefer y la tome, a él le daré a Achsa, mi hija, como mujer. Y si fuera un esclavo, la misma pregunta. También Shaul dijo, aquel que gana a Goliat, lo voy a dar a mi hija. Y también Iftach dijo, si ustedes recuerdan, el primero que sale de mi casa lo voy a poner como un sacrificio. Eso está en el libro de Shoftim. De toda Hashem lo vamos a llegar en como 20, 30 años. Seguramente vamos a llegar a este capítulo. Entonces, a este caso salió su hija y tenía que sacrificar a su hija. Si lo hizo o no lo hizo, de toda Hashem vamos a ver. Pero entonces, primera comparación entre Rivka y Achsa. Las dos fueron una petición no correcta y la respuesta fue correcta. Vamos a ver ahorita la comparación de los versículos y ya hice yo el trabajo de poner las cosas parecidas, ¿no? Un segundo. Vamos a leer primero los dos lugares. En nuestros versículos dice, él le dio a Achsa, su hija, por mujer. Y ocurrió cuando ella vino que ella le incitó a que pidiera a su padre un campo, y ella se cayó de un asno, y Caleb le preguntó, ¿qué deseas? Y ella le respondió, dame una bendición. Por cuanto me has enviado al Negev, dame manantiales de agua. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. Eso es lo que leímos en el libro de Shoftim. ¿Qué vemos en el libro de Bereshit? Se levantó Rivka y sus damas de compañía, montaron los camellos y siguieron al hombre. Aquí destaqué las palabras que yo no nombre, pero cuando ella vino, o sea, también el tiempo que ocurrió todo eso dice, cuando llegó la mujer a su esposo. Cuando ella vino, quiere decir, ¿vino a dónde? Vino con Otniel para casarse. Y cuando siguieron al hombre, ¿a dónde fueron? Fueron a casarse con Yitzhak. Entonces, los dos casos fueron cuando vinieron a conocer a su esposo. Y Isaac, que moraba en la tierra de Negev, ¿okay? Negev, los dos casos, estamos hablando que estaban en el Negev. Regresaba por el camino del Be'er Lahai Roi, el pozo. ¿Okay? El parecido es manantiales de agua. Y salió Yitzhak a pasear en el campo. Aquí dice también, pidió un campo. Y Rivka alzó sus ojos, vio a Yitzhak y cayó del camello. Y aquí dice, se cayó de un asno. Ella tomó su velo y se cubrió. Cuando Rivka vio a Yitzhak, tomó su velo y se cubrió. ¿Cómo se dice se cubrió en hebreo? Titkas. Titkas parece la palabra Achsa. Entonces aquí, casi los versículos quieren decir, recuerden la historia de Rivka, algo parecido aquí. Aquí tenía otra palabra que destaqué.
la palabra una bendición. Pueden ver por qué la destaqué. ¿Recuerdan algo que tiene que ver con Rivka en bendiciones? ¿Qué ¿Una hizo sola Rivka? bendición? Sí, Rivka Hizo que bendiciones. Jacob robara la bendición de Esav. Exacto. Si ella vio que falta algo, Ah, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces, yo quiero decir, ahora, también es una pregunta. ¿Rivka hizo el bien al ayudar a Jacob a robar la bendición de Esav o no? ¿Hizo bien o no hizo bien? pues no hizo bien, pero le salió bien. No salió bien. A lo mejor no lo salió bien, pero hizo bien. También se puede decir. Sí. No sé, vamos a decir que por lo menos algún aspecto es bueno. La bendición realmente fue para Jacob. La persona adecuada para recibir la bendición es Jacob. Y la bendición es también bendición material, ¿no? ¿no? ¿Cómo es? Parnasá. Es de Parnasá, mitad Shammai, mitad Haaretz, ¿no? Recibió las dos. Recibió Las dos. Okay. O Quiere sea, decir, los dos recibieron bendición. Los dos. sí, los dos casos recibieron bendición. Y quiero decir que en los dos casos la bendición fue algo adecuado. O sea, quiere decir, la verdad, el Masejet Avot está escrito, Kachi darka shel Torah, pad bamelach tochal, o maim bamsurat tishte. O sea, que realmente uno, para ser Talmid Jajam, a veces tiene que tener poco, no puede ser que dedica su tiempo para ganar mucho dinero, porque entonces no va a poder estudiar Torah. Pero no necesariamente es el único camino. O sea, no hay, igual como dijimos antes, que no hay contradicción entre ser Talmid Jajam y conquistar la tierra de Israel, ser soldado. Tampoco hay contradicción entre ser Talmid Jajam y tener buen sustento, o sea, tener sustento digno. O sea, eso es lo que pienso que quiere decir aquí. Igual, los versículos dicen, hay otras explicaciones de esta comparación entre Rivka y Achsa. Hay otras explicaciones, pero yo pienso que lo que quiere decir aquí es, ¿recuerdan la historia de Rivka? Es lo mismo. Aquí pedir ayuda, pedir que haya buen sustento en la casa para que pueda el esposo estudiar Torah, es algo legítimo. No es una petición que sale de algo mal. O sea que Achsa es como Rivka, igual como que Rivka buscó la bendición para Jacob, también Achsa pide bendición para su casa, este sustento, que es algo positivo. Así entiendo yo. Vamos a ver unos comentarios más y con eso terminamos. Dice primero, como dijimos antes, el Dvir también aluda al Bet HaMikdash. A lo mejor vamos a hablar sobre esto un poquito más cuando vemos más allá en el capítulo, porque en este capítulo hay 3 lugares que mencionan en los nombres que cambiaron. Hebrón, Kriyat Arba, Bet-El, Luz, eso es más adelante, Dvir, Kriyat Sefer, y Yerushalayim, Yevus. Hay 4 ciudades muy, muy importantes, que entre ellos es Dvir, y hay que entender qué significa este Dvir. Pero también dice, hay un lugar en donde está escrito Dvir, viene de la palabra Dibur, y Kriyat Sefer, el libro, que alude aquí a Torah oral y Torah escrita. Las dos cosas son una sola cosa. O sea, Dvir se llamaba Kriyat Sefer. O sea, al inicio tenemos el Sefer, el libro. Pero para poder de verdad estudiar este libro, necesita el dibur, la palabra, la Torah oral. Pero también la palabra dibur viene de la palabra diber, o hacer et dibrot. O sea, que esta misma palabra incluye Torah shebichtav y Torah shebe'al peh. Las cosas que escuchamos de Akadosh Baruj Hu, y también las cosas que leemos en el libro, y también las cosas que estudiamos oralmente. Las dos cosas hay que estudiar. Y también se puede decir aquí, como dijimos anteriormente, ¿no? con Otniel. Otniel tiene una fuerza física, es un juez, conquista la tierra de Israel, pero también tiene una fuerza espiritual. Es un juez que juzga al pueblo judío, que estudia Torah, que sabe las halajot y que vuelve las halajot. Y las dos cosas son importantes. Las dos cosas son parte de nuestra vida y parte de cumplir con la voluntad de Dios. Por último, esto no traduje porque, bueno, lo voy a tratar de leer y traducir así simultáneamente.
es algo que escribió Rav Kook en una carta, Igrot HaRaya, que habla sobre esto de Gulot Iliyot, Gulot Achtiot. No contestamos qué significa. Bueno, en el Pshat significa que hay de arriba y hay de abajo, ¿no? Había dos manantiales, pero ¿qué es lo que es importante? Dice aquí el Rav Kook, y también lo vimos en el Malbim, pero no lo explicamos allá más amplio, dice que fue Me'et Hashem, allá Me'et Hashem, de parte de Hashem. Be'atchalat netiyat Torah shebe'al pe. ¿Qué quiere decir? Al inicio de la apariencia de la Torah shebe'al pe, la Torah oral. ¿Qué quiere decir? Que cuando estaba Moshe, tenía todo, bueno, Torah escrito, pero tenía un canal directo a Hashem. Y cuando falleció Moshe, comienza otra época. En esta época ya no tenemos el canal directo. En la Torah aparece por lo menos 4 lugares, bueno, no por lo menos 4 lugares en donde Moshe tenía que preguntar a Hashem porque no sabía la respuesta. Una vez que fallece Moshe, ya no tenemos este canal. No tenemos una pregunta directa, no tenemos una conexión directa de Hashem, una conexión directa con Hashem. Entonces, desde Hashem vino, lechazek yadam shel chachamim, al pi hasechel ayotze mipilpula shel Torah. Fortalecer las manos de chachamim, que pueden estudiar según el sechel, que yotze mipilpul. Pilpul es una palabra que no sé una traducción literal, quiere decir como la manera de estudiar Torah, de hacer preguntas y respuestas y sacar conclusiones. No es pilpul, se llama pilpul. Entonces dice aquí, era para fortalecer las manos de Jajamim, que sepan los Jajamim que pueden estudiar Torah así. No necesitan cada vez una respuesta directa de Hashem. וזכה עתניאל, tenía el mérito עתניאל, לברר אפילו גמר ההחלטה על פי הפלפול. ¿Qué es גמר ההחלטה? La decisión final, o sea, la decisión alágica. Yo tengo duda, tengo una pregunta, ¿se puede o no se puede? Tengo que estudiar, tengo que pensar, tengo que sacar conclusiones y llegar a una decisión. Y tengo la fuerza de tomar esa decisión. No tengo que tener miedo de tomar decisiones según mi... ¿Cómo puedo decir? La Torah es la sabiduría divina, es la palabra de Hashem. ¿Cómo puedo yo, un ser humano, decidir una cosa? No, tienes la fuerza. Tú puedes tomar decisiones y llegar a una conclusión alágica, hacer un psak halajá. Vehainu, eso es el significado de las palabras Shenatan lo gulot ilit ve gulot tachtit, que le dio manantiales de arriba y de abajo. Neged shnei inyanei habirur. Hay dos maneras de averiguar, de llegar a una conclusión alágica. מה ששייך לשכל הארצי ההגיוני, la primera es lo que pertenece al intelecto humano terrenal, o sea, de la tierra, ומה ששייך לשכל העליון, y lo que pertenece al intelecto supremo, של השפעת הנבואה, la inspiración de la profecía, ורוח הקודש, la inspiración divina, o sea, el Espíritu Santo. Lo que quiere decir, el Rav Kook aquí nos dice que la manera de Otniel, o nuestra manera de llegar a saber la Torah, es a través de la inspiración divina, la profecía, como nos llega a través de la Torah y los Nevi'im, pero también a través de nuestra sabiduría, de nuestro intelecto, nuestro entendimiento. Nosotros también podemos llegar a conclusiones y estudiar Torah. Bueno, entonces eso vemos que en esta historia hay enseñanzas importantes, como en todas las historias de la Torah y el Tanaj. Y aquí, en este caso, también nos enseña acerca de cómo estudiar Torah, cómo combinar diferentes cosas de estudio y de Olam Hazeh, de Parnasá, de Tzavá, y todas estas cosas vemos en esta característica, en este personaje de Otniel y su esposa importante que es Achsá. Más adelante, en capítulo 3, vamos a regresar con Otniel, que ahí habla más sobre él. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rav. Gracias, Rav. Gracias, Rav. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rav. ¿Preguntas o comentarios? Rav, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, el estudiar Torah, el estudiar el Tanaj, es para que nosotros tengamos un aprendizaje de lo que pasaba con todos esos tzadikim y todos ellos, para llevarlo a nuestra vida, digamos, es lo que entiendo. Sí, yo pienso, bueno, hay dos dimensiones o dos valores. Primero es, tenemos la obligación de estudiar. O sea, aunque no haya ningún, bueno, vamos a decir, uno estudia esta parashá
y no entiende nada de lo que dijimos. Nada más escuchó la historia, no tiene ninguna enseñanza, ninguna conclusión, nada más estudió la historia y sabía, había una persona que se llamaba Caleb, había una persona que se llamaba no sé qué. ¿Cumplió la mitzvah de estudiar Torah? Sí. ¿Tiene buena influencia sobre su alma? Sí. Porque creemos que cada palabra de Torah tiene Kedushá, y cuando la Kedushá entra a nuestra mente, a nuestro intelecto, ya nos influye para bien. Aunque no haya una conclusión práctica. Pero aparte, Hay un Hadonish ahí que hay que ver. el nivel, sí, el nivel más alto de estudiar es que también cuando me influye, cuando llega a una conclusión con mi inteligencia, que digo, bueno, ahora voy a entender el mundo de una forma diferente, voy a comportarme en una forma diferente. Entonces, esto ya podemos decir el segundo nivel de estudiar. No nada más saber qué está escrito, sino también tener unas conclusiones que nos influyen, que afectan nuestra vida. Entonces, eso también, la importancia de estudiar estas cosas. Tratar de sí llegar a conclusiones éticas, morales, de Kedushá, etc. Sí, gracias. Gracias. Ok. Pero Rab, entonces muy importante eso que comenta, que a filo que no le entendamos, hay una influencia importante, ¿no? Sí. Hay un Midrash hasta que dice, aun si entendemos una forma equivocada. El Midrash habla sobre la palabra Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Es un poquito extremo, pero lo que dice el Midrash es lo siguiente. Dice el versículo que todos conocemos, de Shema Israel, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, y amarás a Hashem. Y dice el Midrash, si uno lee en lugar de Ve'ahavta, Ve'ayavta. ¿Qué es Ve'ayavta? Ve'ayavta es de la palabra enemigo. Que el que lee este versículo entiende, hay que ser enemigo de Dios, de Hashem. ¿Entendió? Al revés. Dice la Gemara, cumplió la mitzvah, el Midrash dice, cumplió la mitzvah de estudiar Torah. O sea, se equivocó, no solamente se equivocó, se entendió al revés de lo que está escrito. Pero trató de leer, trató de entender, leyó las palabras de la Torah, ya cumplió la mitzvah. O sea, no hay que, Chas v'Shalom, ser enemigo de Hashem. Y hay que tratar de entender bien. Pero el hecho que hice el esfuerzo de tratar de entender y leer la Torah, ya cumplió la mitzvah de mitzvah Torah, de Limud Torah, y tiene buena influencia sobre mí. Entonces la mitzvah va atrás de la intención y de la voluntad de una persona. Del hecho, el hecho, estoy estudiando, entendí mal, pero estoy estudiando, estoy leyendo, tratando de entender, entendí mal. Pero, o sea, la intención y el hecho, la acción, de tratar de estudiar y ya cumplir la misión de estudiar Torah, pero siempre tratamos más y más entender correctamente, exacto, correcto, y que nos influye para bien. Pero es una buena protección, porque tanta gente que estudia cosas más profundas. El Shema es algo que ya se estudió mucho y se explicó, pero hay textos que son tan profundos que puede haber muchas malas interpretaciones, sin querer. Sí, pero el esfuerzo uno hace para entender bien. Eso nos salva. Si no, no estaríamos estudiando. Sí. No estudiaríamos porque vamos a Correcto. pecar, por equivocarnos en la interpretación. Correcto. Es nuestra protección. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ese concepto estuvo muy bonito, gracias. Gracias. Gracias, Raf. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Sí. Nos vemos.